Si paseabas por cualquier calle de España en los años 70, te encontrabas con sus nombres, en los grandes almacenes, en el surtidor de gasolina, en la galleta del desayuno. Eran tan nuestras que ni las mirábamos. Hoy te traigo 10 empresas que desaparecieron y se llevaron una forma de vivir. Quédate, porque una de ellas fabricó el coche de serie más rápido del mundo. Y el día que cayó, España ya no fue la misma. Galerías Preciados. Si naciste antes de los años 70, esta frase te va a sonar. Quedamos en Preciados, porque Galerías no era una tienda, era un punto de encuentro, era una tarde entera. Lo fundó Pepín Fernández en 1943, en plena calle Preciados de Madrid, y se convirtió en el primer gran almacén moderno del país. Fíjate hasta qué punto era moderno. Fueron de los primeros en poner aire acondicionado. Y en verano la gente entraba solo por el gusto de sentir aquel fresquito que en casa no había. Entrar allí era subir por aquellas escaleras, pasear entre escaparates iluminados y sentir, aunque fuera un rato, que la vida prometía cosas bonitas. La sección de juguetería era el paraíso para cualquier niño en Navidad. Las rebajas montaban colas que daban la vuelta a la manzana. Y fueron ellos los que pusieron de moda en España el Día de los Enamorados, aquel 14 de febrero que antes casi nadie celebraba. Para muchos, el primer abrigo bueno, el primer regalo de verdad, salió de Galerías Preciados. Pero detrás del brillo había un problema que se fue haciendo grande. Pepín se endeudaba para crecer, mientras su gran rival, el Corte Inglés, crecía con lo que ganaba. Esa deuda terminó pasándole factura. En 1979, el Banco Urquijo se hizo con la gestión. En 1981 acabó en manos de Rumasa. Y después fue cambiando de dueño una y otra vez, como quien no encuentra su sitio. Hasta que en 1995 ocurrió lo que parecía imposible. Su eterno competidor, el Corte Inglés, se quedó con ella. Echaron el cierre, cambiaron los carteles, y de Galerías Preciados no quedó más que el recuerdo. Y ese duelo entre dos primos asturianos, que durante medio siglo se repartieron las calles de España, terminó con un solo ganador: Bultaco. De los grandes almacenes nos vamos al ruido del motor, al olor a gasolina mezclada con aceite, al orgullo de una España que también sabía fabricar. Bultaco nació en 1958 de la cabeza de un señor de Barcelona, Francisco Bultó. Paco para todos. Hasta el nombre lo decía todo. Las primeras letras de su apellido y el final de su nombre, Bultaco. Y aquel logotipo del pulgar hacia arriba lo llevaba media juventud de la época en el pecho. Bultaco no era solo una moto, era una manera de sentir la libertad cuando la libertad escaseaba. La Sherpa, Pursang, la Metralla, la Lobito, nombres que todavía hoy ponen los pelos de punta a quien tuvo una. Tener una Bultaco era ser alguien en el barrio. Te subías a ella y ya no había domingo aburrido, ni cuesta que se te resistiera, ni camino de tierra que no te llamara a meterle gas. Y es que estas motos no se quedaban en la carretera del pueblo, ganaban en el mundo entero. Ángel Nieto fue campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos con una Bultaco en 1976 y 1977, y luego Ricardo Tormo siguió subiendo a lo más alto del podio. España, que salía de muchas penurias, veía cómo una marca nuestra humillaba a las grandes potencias. Pero la fiesta no duró. A finales de los 70 llegaron los problemas. La competencia extranjera, las cuentas que no salían, las huelgas, los conflictos en la fábrica. Cerró en 1979. Los propios trabajadores, que no querían ver morir aquello, montaron una cooperativa para resistir. Aguantaron lo que pudieron, pero en 1983 bajaron la persiana de manera definitiva. Y cuando alguien dice Bultaco, no nombra una moto, nombra una época en la que creíamos que aquí también se podía construir el futuro. Cervezas El Águila, y de la moto al bar, porque pocas cosas tan españolas como pedir una cerveza bien fría. Hoy decimos Mahou, Cruzcampo o Estrella, pero hubo un tiempo en que en Madrid pedías otra cosa. Pedías un Águila. Aquella cerveza nació en 1900, en el corazón del barrio de Delicias, y durante décadas fue la reina indiscutible. Sus carteles del Águila con las alas abiertas adornaban tabernas y muros de toda la ciudad, en una época en la que la gente todavía bebía más vino que cerveza. Aquellos carteles, con sus colores vivos y su pájaro majestuoso, eran casi una obra de arte. Muchos se quedaban mirándolos como quien mira un cuadro, y hoy se coleccionan como auténticas reliquias de otra España. Llegó a ser la marca más vendida del país,
por delante incluso de la Mahou de entonces, que aún era una empresa familiar pequeñita. El Águila era Madrid, y Madrid era el Águila. Pero en 1984 entró en escena el gigante holandés Heineken, comprando una parte importante de la empresa. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, fue transformándola en otra marca, en Amstel, hasta que el nombre de El Águila desapareció de los grifos y de las neveras. La vieja fábrica de delicias cerró sus puertas y hoy, fíjate qué cosas, en aquel edificio donde antes olía a cebada y a lúpulo, ahora hay una biblioteca. El Águila dejó de volar. Es verdad que años después la rescataron, pero aquella cerveza que se pedía en los bares de toda la vida, la de nuestros padres y abuelos, esa ya pertenece al recuerdo. Galletas Fontaneda. Si el Águila era la tarde de bar, lo que viene ahora es el desayuno y la merienda de varias generaciones. ¡Qué buenas son las galletas Fontaneda! ¿A que lo has cantado mentalmente? Todo empezó en 1881 en un pueblo de Palencia, Aguilar de Campoo, donde un confitero llamado Eugenio Fontaneda empezó a hornear galletas y bizcochos de manera artesanal. De allí salió la galleta María, que mojábamos en la leche, el café, en el vaso de cualquier desayuno de invierno. Y había un gesto que todos hacíamos sin pensar: dejarla justo el tiempo preciso en la leche, ni un segundo más, para que no se rompiera y cayera al fondo del vaso. Quien lo dominaba sonreía, como quien gana una pequeña batalla cada mañana. Fontaneda no era solo una marca, era el alma de todo un pueblo. La fábrica daba de comer a miles de familias, el olor a galleta inundaba las calles y aquello convirtió a Aguilar en el pueblo de las galletas. Pero llegaron los años 90 y con ellos los problemas. En 1996 la familia se vio obligada a vender la marca a la multinacional americana Nabisco. Después pasó a manos británicas y en 2002 tomaron una decisión que partió el corazón de toda una comarca: cerrar la fábrica histórica de Aguilar de Campoo. El pueblo entero se echó a la calle. Hubo huelga general, manifestaciones, vecinos plantando cara. Sentían, y con razón, que se estaba apagando algo más que una fábrica. La marca, eso sí, sobrevive y aún se vende, pero la fábrica que la vio nacer terminó demolida. Y ya nada huele igual en aquellas calles. Banesto. Dejamos lo dulce para hablar de algo que también marcó la época, aunque dejara un sabor amargo: el dinero, los bancos y la caída de un hombre que parecía intocable. El Banco Español de Crédito, Banesto para todos, fue durante décadas uno de los grandes pilares de la banca española. 7 millones de clientes confiaban en él. Tu nómina, tus ahorros, la libreta de toda la vida. Recordarás esas oficinas serias, de mostrador de madera, donde el director te conocía por tu nombre y darle la mano cerraba un trato con más valor que cualquier papel. Allí se guardaba el esfuerzo de toda una vida, y al frente estaba Mario Conde, un abogado joven, guapo, que salía en todas las revistas y que representó como nadie aquella España del pelotazo, la del dinero fácil de los años 80. Conde era el símbolo del triunfo, hasta que dejó de serlo. El 28 de diciembre de 1993, Día de los Santos Inocentes, el Banco de España hizo lo impensable. Intervino Banesto y destituyó a todo el consejo, con Mario Conde a la cabeza. Habían descubierto un agujero descomunal en las cuentas, cientos de miles de millones de pesetas que no aparecían por ninguna parte. La gente, asustada, corría a sacar su dinero. Unos meses después, en 1994, el banco salió a subasta y se lo quedó el Santander. La marca Banesto aún resistió unos años, pero terminó absorbida del todo. Y aquella caída nos enseñó algo que muchos no olvidaron: que detrás de las sonrisas y los trajes caros, a veces no hay nada, que del plato a la boca se cae la sopa. CAMSA. Ahora piensa en una palabra que pintaste 1000 veces en tu cabeza sin darte cuenta. CAMSA. Esos carteles rojos y blancos en cada carretera. Esas gasolineras que eran punto de referencia cuando aún no existía el GPS. Gira a la derecha pasada la CAMSA. Decíamos. CAMSA nació en 1927. Y durante casi 70 años tuvo el monopolio del petróleo en España. Ella controlaba la gasolina, el gasoil, los depósitos, los camiones cisterna. Era el Estado quien movía el combustible del país y todos pasábamos por sus surtidores. Y aquellas gasolineras eran mucho más que un sitio para repostar. Eran la parada obligada del viaje, donde estirabas las piernas, llenabas el botijo y el de la bomba te limpiaba el cristal mientras charlaba del tiempo. Había algo más. Algo que la gente de viaje recordará con cariño: la guía CAMSA, aquel librito con mapas de carreteras, rutas y restaurantes, el Michelin español,
el que llevabas en la guantera para saber dónde parar a comer un buen cocido. Pero entonces España entró en la Comunidad Económica Europea, y Europa no quería monopolios. Había que abrir el mercado, dejar entrar a otras compañías. Y así, en 1993, CAMSA desapareció como empresa. Sus gasolineras, sus depósitos y sus camiones se repartieron entre Repsol, Cepsa y BP. Aquellos surtidores que conocíamos tan bien fueron cambiando de color y de nombre poco a poco hasta que la marca se borró del paisaje. La guía siguió viva con otro apellido, pero la CAMSA de nuestros viajes en familia, esa ya no está. Barreiros, si CAMSA movía el combustible, lo que viene ahora movía la mercancía. Y es una de las historias más españolas que existen, la de un hombre que empezó de la nada. Eduardo Barreiros era un gallego de Ourense que, siendo casi un crío, recomponía motores viejos con piezas de chatarrería. De aquellas manos y aquella cabeza salió un imperio. En los años 50 montó en Madrid, en Villaverde, una empresa que fabricaba motores diésel, camiones, autobuses, tractores y hasta coches. Los camiones Barreiros recorrían toda España y se exportaban a medio mundo, valorados por ser duros, fiables y resistentes. Para el obrero, para el transportista, conducir un Barreiros era conducir algo nuestro, hecho con orgullo. Muchos camioneros le ponían nombre a su Barreiros, lo cuidaban como a un miembro más de la familia y se sabían el sonido de su motor de memoria, capaces de notar por el oído si algo no iba bien. Eduardo llegó a plantarle cara a la mismísima Pegaso, la empresa del Estado. Pero a un imperio así le hacía falta más y más dinero para seguir creciendo. Y ese dinero no llegaba de los bancos españoles, así que buscó socios fuera, y entró el gigante americano Chrysler. Primero una parte, luego otra, y para 1969 los americanos ya tenían el control. Eduardo Barreiros, el fundador, se quedó fuera de su propia empresa. Chrysler cortó las inversiones, la marca Barreiros fue diluyéndose hasta desaparecer a finales de los 70, y aquel sueño de un gallego que empezó ganando 2 pesetas al día se apagó. Él acabó marchándose a Cuba, donde murió, pero quien tuvo un Barreiros aún lo recuerda con la voz quebrada. Pegaso. Y llegamos a la empresa de la que te hablé al principio, esa que fabricó el coche de serie más rápido del mundo. Agárrate, porque esto pasó de verdad, y pasó aquí. Pegaso era la marca de Enasa, una empresa que el Estado creó en 1946 sobre los restos de la antigua Hispano-Suiza, con un objetivo claro: motorizar una España que salía de la guerra con las carreteras llenas de cacharros. Y vaya si lo consiguió. Los camiones Pegaso, con su caballo en el morro, reconstruyeron el país. Llevaban el ladrillo, el grano, la fruta, todo lo que hacía falta para levantarse. Eran el músculo de la nación. Pero el ingeniero que estaba al frente, Wilfredo Ricart, quería algo más. Quería demostrarle al mundo de lo que éramos capaces. Y creó el Pegaso Z102, un deportivo de lujo que dejaba con la boca abierta a Ferrari y a Jaguar. En 1953, en Bélgica, un Pegaso alcanzó los 243 km por hora y se proclamó el coche de serie más rápido del mundo. Imagínate, en plena posguerra, con cartillas de racionamiento, España tenía el coche más rápido del planeta. Era un orgullo que costaba creer, un destello de grandeza en mitad de la escasez, algo que contar a los nietos para que supieran que aquí también supimos hacer maravillas. Solo se fabricaron 86 unidades, auténticas joyas. Pero los camiones, que eran el verdadero negocio, no podían competir solos contra los gigantes europeos. En 1990, el Estado vendió Enasa al grupo italiano Iveco, y a partir de ahí el caballo de Pegaso fue desapareciendo de las carreteras hasta esfumarse del todo. Un nombre que voló muy alto y que terminó perdiéndose en el cielo: Rumasa. Hemos nombrado Rumasa un par de veces, y no por casualidad, porque fue uno de los terremotos más grandes que vivió este país. Su símbolo lo recuerdas seguro: una abeja. Detrás estaba José María Ruiz Mateos, un hombre que levantó un imperio descomunal a base de comprar y comprar. Bancos, hoteles, bodegas de Jerez, los propios Galerías Preciados. Llegó a tener cientos de empresas bajo aquella abeja, dando trabajo a decenas de miles de personas. Era tan grande que parecía intocable, una sombra que se extendía sobre media economía española. Aquella abeja estaba por todas partes, en anuncios y escaparates, y para mucha gente era sinónimo de que un hombre, hecho a sí mismo,
Podía llegar hasta lo más alto en la España de entonces. Pero en febrero de 1983, el gobierno hizo algo que dejó a todo el país pegado al televisor y a la radio. Expropió Rumasa. De un día para otro, aquel gigante pasó a manos del Estado. Fue portada en todos los periódicos, tema de conversación en cada bar y en cada cocina. Unos decían que era necesario, otros que era un atropello. Y la discusión duró años en los tribunales y en la calle. Ruiz Mateos se convirtió en uno de los personajes más comentados de la transición. Pero más allá de quién tuviera razón, lo que quedó fue una sensación, la de que España estaba cambiando a toda velocidad y que las reglas del juego de toda la vida ya no servían, que nada, por grande que fuera, estaba garantizado. Chupa chups. Y para terminar, vamos a quitarnos el sabor amargo con algo dulce, con algo que todos, absolutamente todos, hemos tenido en la boca. El Chupa Chups, aquel caramelo con palo que nació en 1958 de la cabeza de un catalán llamado Enric Bernat. Él se dio cuenta de algo tan sencillo como genial. Los niños se manchaban las manos al sacarse el caramelo de la boca. ¿Y si le ponemos un palo? El nombre venía del verbo chupar, y la idea conquistó el mundo. Piensa en aquellas tardes en que con una sola peseta o un par de monedas salías del estanco o de la tienda de la esquina con tu chupa chups en la boca, sintiéndote el rey del barrio durante un rato. Pero lo más bonito es lo del logo. Bernat quería algo especial, así que fue a ver a un vecino ilustre que tenía cerca, en Figueras, nada menos que Salvador Dalí. El genio del bigote dibujó aquella margarita amarilla en menos de una hora, y hasta tuvo el detalle de decir que el logo debía ir arriba del caramelo, para que se viera siempre entero. Aquel caramelo español se vendió en más de 150 países. Era nuestro, era de aquí. Pero los tiempos cambiaron, las cuentas se complicaron, y en 2006 la familia tuvo que vender la empresa a un grupo ítalo-holandés. El Chupa Chups sigue existiendo, claro, pero ya no es español. La joya que diseñó Dalí y que llevábamos en el bolsillo de pequeños voló a otras manos. Y con ella se fue un poquito más de aquello que un día fue nuestro. 10 empresas que no solo daban trabajo, nos daban identidad, recuerdos, una forma de ser. Unas cayeron por las crisis, otras por decisiones de despacho, otras simplemente por el paso del tiempo. Pero ninguna desaparece del todo mientras la sigamos recordando. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas marcas había en tu casa, cuál echas de menos. Y si quieres seguir recordando aquella España que vivimos, te dejamos por aquí otros vídeos para que el viaje al pasado continúe.